Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista y esta es la segunda etapa de las pláticas Aprende a escribir terror. Y bueno, estoy contenta de dar las pláticas otra vez, son en vivo, así que si tienen alguna pregunta o algún comentario, inquietud, lo que sea, la pueden mandar a través de los comentarios de aquí de Facebook, los voy a ir leyendo, ¿ok? Bueno, en realidad no pensaba hacer esta segunda etapa, pero les platico que he recibido muchos correos electrónicos, comentarios y mensajes a través de Twitter y de Facebook, en donde me pidieron que siguiera dando las pláticas. Las anteriores están en YouTube si gustan buscarlas, está ahí la lista de reproducción de Aprende a Escribir Terror. En las pláticas anteriores me acompañaron escritoras como Antonella Samaniego, que es de mis mejores amigas, también Edna Campos, que es la directora del festival Macabro, también la querida Reina. Entonces, bueno, hubo mucha gente que estuvo por acá y la verdad es que estoy muy contenta de seguir con esto. También me preguntaban que por qué lo hacía. Bueno, lo hago porque me gusta dar clases, porque me gusta compartir lo que sé, porque muchas veces cuando estaba estudiando guionismo o literatura o trabajaba con otros directores o lo que sea, mucha gente no comparte sus conocimientos y es una cosa muy rara porque yo creo, francamente, como platicaba hoy en la mañana con mi amigo Hugo, al que le mando un abrazo, que si le va bien a uno, nos va bien a todos. Si todos aprendemos a escribir mejor, si nos va bien en México, en el extranjero, a donde sea, a todos nos va a ir bien también. Entonces, bueno, eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta para todos los sectores del arte. Y también les preguntaba de qué tema les gustaría que hablara. Y muchos me contestaron que acerca de la inspiración. Por ejemplo, tengo por acá a Javier López Martínez, a quien conozco desde hace muchos años, que me escribió diciendo que le hablara de la inspiración porque era una gran duda. Y Juan Pablo Martínez también, desde Mar de Plata, por allá al sur de Buenos Aires, también me decía eso, cuál es el génesis de la escritura, es decir, qué rituales o métodos tienes para ponerte a escribir u obtener ideas y qué métodos de escritura tienes. Bueno, es muy feo hablar de uno mismo todo el tiempo. Así que, tomando en cuenta estos comentarios, me puse a investigar un poco acerca de la inspiración de otros escritores y de guionistas para que creen sus propias historias. Yo creo que eso es lo más práctico. Y también, aparte de darles tips para ponerse a escribir, les voy a platicar el día de hoy acerca de la evolución del terror, porque como algunos de ustedes saben, la mayoría, el género que más me gusta es el terror. Creo que es un género redondo y que ha evolucionado muy bien. Entonces, bueno, hablando de las ideas, para tener ideas podemos recurrir casi a cualquier cosa. A medida que vivimos, nos vamos topando con estas pequeñas historias que son buen material de escritura, desde vivencias personales hasta cosas que vemos en las noticias y demás. Hay una mina de oro, por ejemplo, en la historia universal, en los periodos históricos, en los mitos, etcétera. En los demás géneros, por lo general, se le añaden temas recurrentes como el amor, como la guerra, los crímenes, y a esto se le suma una trama interesante y después ya tenemos la base relativamente sólida para escribir una historia. Puede ser un guión o puede ser una novela. Sin embargo, si nos remitimos específicamente al género fantástico o al género de terror, es diferente. La situación cambia porque estamos hablando de un mundo que el escritor conoce, pero los lectores o los espectadores no. Entonces, ante esto, el escritor tiene la responsabilidad de mostrar a su mundo de un modo claro y con un lenguaje que el lector o el espectador conozca. Siglos y milenios tenemos muchísimas ideas que sirven de combustible para este tipo de historias. Tenemos desde la mitología, los fantasmas, las brujas, el mundo espiritual, obras de terror y de ficción que se han basado en todo esto. Y hay obras en específico que han sabido aprovechar figuras mitológicas. Por ejemplo, está el ejemplo clásico de Drácula de Bram Stoker. Lo aprovechó también
este mito hasta el punto de convertirlo en un arquetipo de la cultura universal de nuestro tiempo. Cuando todos pensamos en vampiros, por lo general pensamos en Drácula y no en Crepúsculo. Quiero pensar que ustedes también piensan en Drácula y no en Crepúsculo. No me decepcionen, por favor. Entonces, por ejemplo, más adelante, el modelo del vampiro que creó Bram Stoker lo podemos ver en otras novelas y en otras historias, por ejemplo, de Anne Rice y otras que han hecho el mismo género. Y lo mismo ha ocurrido con criaturas como demonios o ángeles o dioses. Y entonces llegamos a este punto en donde la literatura o el guionismo, las historias en sí, de fantasía o de terror, empiezan a utilizar estos modelos, estas criaturas que ya existen, que alguien ya creó de esta manera, pero los ponemos en un contexto nuevo. Entonces, para muchos escritores novel, la originalidad es agarrar a estos individuos, a estos arquetipos, y les dan un empujón en la cadena evolutiva y los colocan en la actualidad. O sea, los ponen a ir a la escuela y a conducir coches y a zombies que reviven y no sé. Y aquí es justamente donde entra la originalidad. Ser original en las historias, eso no es tan fácil. En el primero o segundo video que hice acerca de escribir terror, comentaba que todas las ideas son buenas, sabiéndolas desarrollar. Pero aquí vamos con otra cosa. Ser original es muy difícil. No significa solamente crear una historia con un argumento interesante. También depende mucho cómo son los personajes, las circunstancias, el conflicto, las adversidades. Recuerden que ustedes deben poner adversidades a sus personajes, si no, no tienen mucho chiste, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo que encontré en internet. Hay un libro de una escritora que escribe, eso se oye muy mal, escritora que escribe, bueno, textos juveniles, Laura Gallego. Su libro se llama Memorias de Idún. Fue un hitazo por allá. Mis amigos de España no me dejarán mentir o me corregirán también, ¿no? Es realmente para tanto, este libro trata de un dragón. Ella no inventó el concepto del dragón. También existió un unicornio ahí y ella no inventó el concepto de unicornio. Tampoco es que mezclar una serpiente con alas sea una gran innovación. Ahora, no vamos a hablar también de magia, de todos los reinos inventados, de otros mundos, dioses, profecías, etc. Laura no creó todo esto. Ella recogió estos elementos y los dispuso de una manera que le parecían idóneos para una historia. Ahora, ¿es este libro original? No lo es, si lo vemos así. Tampoco lo es Eragon, ni Harry Potter, ni Percy Jackson, por decir así. No han creado nada nuevo, pero supieron mezclar muy bien los elementos que han funcionado y han creado historias que no son desde cero, pero al sumar este tipo de porcentajes correctos, crean este tipo de fórmulas que los llevan al éxito, ¿no? Y de esto estoy hablando de guiones y también de novelas. Conseguir una buena mezcla de elementos es difícil, no es tan fácil. Hay que echarle una ojeada a estos libros y también les recomiendo que echen una ojeada a un libro que se llama Morfología del Cuento. Ahí se puede ver el estudio de cómo se organiza la historia, los personajes auxiliares, los temas recurrentes, los arquetipos y demás. Entonces hay que leerlo para saber que quizá no somos tan originales en nuestras historias. Ahora, también me preguntaban acerca de la inspiración. Muchos escritores dicen que tienen una musa que los visita cuando quiera y después se aleja mucho tiempo y así. No hay que obligarse a escribir. Ustedes deben escribir cuando ustedes deseen hacerlo, ¿no? Cuando ustedes tengan la historia tan clara en su cabeza que necesiten sacarla de ahí. No importa si están bien o si están mal escritas, si tienen faltas de ortografía, si tienen repeticiones, no importa. Ustedes pueden escribirla cuando lo sientan. De todas maneras, cuando ustedes sientan ganas de escribir, en este momento tienen que hacerlo, porque si no después ya no se van a recordar bien los detalles. Decía Tchaikovsky, la inspiración es un huésped que no visita de buena gana al perezoso. Y es cierto. Otra frase súper famosa de Octavio Paz es, la inspiración llega, pero tiene que encontrarte trabajando. Cierro los ojitos porque me acuerdo de las frases. Y es cierto, la inspiración sí llega, pero tienes que trabajar.
el escritor y el guionista se hacen de horas nalga, o sea, escribiendo. Y en mi caso particular, les puedo decir que mi forma de desarrollar historias y de pensarle todo el tiempo es escribiendo hasta cuando no estás escribiendo. Es decir, vas por la calle, vas manejando, lo que sea, y vas pensando en tus personajes, vas pensando en los conflictos que van a tener, la forma en la que vas a entrelazar todas estas historias. Entonces, no hay otra cosa más que escribir. Un escritor que se sienta a esperar que aparezca de la nada la idea correcta para su historia, es un escritor que está perdiendo el tiempo, a menos que esté pensando en todo esto, ¿no? Se están arriesgando a caer en este bache de poca inspiración, por decirlo así, ¿no? Entonces, nada más creo que pueden tener cuidado con eso. Ahora, si ustedes trabajan, la musa, como algunos le dicen, o la inspiración, va a estar siempre con ustedes. Y quizás no lo sepan, pero la inspiración está dentro de cada uno de nosotros. Hay que reflexionarle un poco, hay que leer mucho, escribir, narrar, escuchar, y es hora de ponerse a trabajar. Es un camino muy largo hasta dar con algo que nos guste en realidad. Hablando específicamente del terror, ustedes se pueden obsesionar con los temas que les gustan. En lo personal, soy muy obsesiva con los temas que me gustan, el terror, el horror, personajes complicados y sombríos, la psicología de los personajes y las atmósferas, y poco a poco se van dando así. Creo que el género de terror es un género literario que juega con lo inexplicable, a partir de esos símbolos que están ya en cada una de nuestras mentes, están en el inconsciente colectivo. Por lo general son temas sobrenaturales y fantásticos, donde se coloca a personajes ordinarios frente a situaciones extraordinarias. Es decir, ustedes no nada más pueden tomar los arquetipos que ya conocen del vampiro, de las momias, del monstruo, y ponerlos en la actualidad o en otro contexto. No, también pueden agarrar personajes ordinarios frente a situaciones extraordinarias. Si ustedes analizan las películas más exitosas de terror, muchos siguen esto. Y bueno, volviendo a la historia del cine de terror, les puedo decir que ha estado desde el principio. El cine de terror nació junto con el cine. Estaba leyendo una anécdota que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Cuando los hermanos Lumière rodearon en 1986 la llegada del tren, que era cuando nada más se usaba la llegada del tren, como era un invento desconocido el cine para los espectadores, creían que el tren se iba a salir literalmente de la pantalla para arrollarlos. Entonces salían corriendo todos de la sala, aterrorizados, que es lo que todo escritor de terror quisiera, ¿no? Que pasara algo así o que pasara algo como lo del Exorcista. Y así, desde el principio del tiempo del cine, estuvo el terror y por lo tanto también estuvieron los monstruos por ahí. Las primeras películas hechas deliberadamente de terror están desde 1910. La primera película de terror es una adaptación de Frankenstein para el cine mudo. Y por ahí también aparecieron otras adaptaciones de libros. Está, por ejemplo, El Golem, está El Jorobado de Notre Dame, está El Fantasma de la Ópera. O sea, eran personajes que ya la gente ya conocía, ya ubicaba, y los pusieron en todo este contexto, ¿no? Y así ha ido cambiando muchísimo hasta llegar un poquito más acá, a donde estamos todos nosotros, a los años 80, que estuvieron acaparados por series de terror adolescente, donde salieron todos los slashers, que de repente sale Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno, que sí me creaba pesadillas cuando estaba chiquita, la verdad, Halloween, Noche de Graduación, está El Cumpleaños Mortal, y bueno, está todo este tipo de terror adolescente. Pero como les decía, también el terror va evolucionando. Las tendencias últimamente son los remakes. Es un recurso que están utilizando a las casas productoras porque son fórmulas que ya probaron y son fórmulas que la gente va a pagar por ir a ver. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer originales, ¿no? Ellos han tratado como de modernizar el terror característico de los años 70, de los 80, para llegar a la juventud actual, mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la iluminación y todo, y como les decía, modernizan las historias. Sin embargo,
creo que podemos llegar mucho más allá de todos los remakes. A mí también me preguntaban por qué tengo inclinación por este tipo de cine. Bueno, les puedo decir que no solamente yo, sino que ver escenas, está comprobado y seguramente también ustedes han leído mucho acerca de eso, que a la gente le gusta ver escenas de tortura, de sangre, zombies, descuartizados, a la gente que le gusta el cine de terror. Porque pueden ver todo eso y salir sanos y salvos de la sala. Pueden sentir toda esa adrenalina y todas esas cosas retorcidas que esa gente hace, ¿no? Porque han de estar súper mal. Y ven a gente poseída y demás, porque el género de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos. Y me están preguntando qué es arquetípico, porque ya dije mucho la palabra hoy. Bueno, un arquetipo es un concepto, o como les decía, del vampiro o de la momia, es un concepto que sirve como prototipo o idea original y que llega a ser utilizado una y otra vez en las historias. Por ejemplo, Romeo y Julieta son el arquetipo de los amantes del amor eterno, de la inocencia y del amor, del sacrificio, de la lealtad absoluta, ¿no? Frankenstein podría ser el arquetipo del monstruo que nadie comprende. O sea, estos arquetipos son universales y son comunes a todos. Hay muchos arquetipos que aparecen comúnmente en todos lados. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos podemos verlos casi a todos, ¿no? Está el Senex, que es el viejo sabio, que podría ser Gandalf, es el padre sabio, místico, sabe las historias, demás. Está el concepto arquetipo del padre, de la madre, del demonio, y etcétera, ¿no? Pero a mí el que más me gusta es el arquetipo de la sombra. El arquetipo de la sombra personifica los rasgos personales que negamos de nosotros mismos. Es decir, si somos sinceros, no podemos ser hipócritas, ¿verdad? Bueno, pues ese rasgo hipócrita que indudablemente tenemos y rechazamos va a parar a la sombra que todos tenemos, y entonces así vamos construyendo como un personaje negativo de nosotros mismos. Es como una imagen que almacena todo nuestro lado oscuro. Y este lado oscuro es el que se utiliza muchísimo en los villanos. Entonces, en la literatura y en el cine, el antagonista arquetípico del héroe sería la sombra. Y llegando a esto, los miedos arquetípicos son los miedos que todos podemos llegar a tener en común. Entonces, que puede ser, por ejemplo, la oscuridad, los demonios, la pérdida, a lo desconocido y así, ¿no? Entonces, las películas de terror escenifican estos miedos arquetípicos de la población. También todos los sentimientos que tenemos, la felicidad, la tristeza, etc. ¿Influye en nuestra personalidad para ver películas de terror? Bueno, dicen que según la personalidad cada quien hace una búsqueda de sensaciones que pueden ir desde ver películas de terror o hasta practicar paracaidismo, ¿no? Es una sensación de excitación, básicamente. Entonces, pensando en todas estas cosas que nos dan miedo, ustedes pueden comenzar a escribir. ¿Qué es lo que a ustedes les da miedo? ¿Qué es la parte de la sombra que ustedes no quieren aceptar? Construyan un personaje a partir de lo que les gusta, de lo que no les gusta, o de estas cosas que nadie conoce, ni siquiera ustedes. Entonces, es también como una autoexploración. Y bueno, también hay ciertos tips para poder escribir y para poder inspirarse. Perdón, me están dando aquí comentarios, pero ustedes disculparán, por alguna razón extraña, no los puedo ver, pero prometo que los voy a ver al ratito. Entonces, bueno, entre los tips que existen para poder agarrar la inspiración y escribir, hay varios. Por ejemplo, llevar una libreta a todas partes, porque ya lo mencioné muchas veces, pero nunca sabes en qué momento te va a llegar la chispa, te va a llegar la inspiración. Van a agradecer llevarla con ustedes cuando eso ocurra, lo prometo. Antes era llevar una libreta, ahora es llevar el celular. Hay gente a la que le gusta grabar sus pensamientos, entonces eso también está increíble. Pueden hacer listas, por ejemplo, así como listas, como cuando tienen 1000 cosas que hacer,
Si ustedes van organizando sus ideas en listas y van tachando las que no les sirve, el cerebro se va a organizar mejor y va a tener un camino más despejado hacia la creatividad y hacia enfocarse en lo que ustedes quieren escribir. También prueben la escritura libre, es decir, escriban sin pensar, no lo planifiquen. Puede ser una magnífica forma de poner en marcha la inspiración. Otra cosa es, por favor, apaguen Facebook. No ahorita, pero sí apaguen Facebook, Twitter y demás, porque es una gran distracción. Como puede ser una fuente de inspiración, imagínense todo lo que leen en sus contactos y demás. También, ya que se pongan a escribir, por favor, apáguenlos. Otra cosa, arriésganse a escribir otras ideas diferentes. La gente que ha escrito ideas diferentes, la mayoría son las que han pasado a la historia con buenas historias, con buenas personajes inolvidables de terror y de amor y de otros géneros que se escriben, ¿no? Y también tómense descansos, no se estresen. Si no les sale nada, no pasa nada tampoco. Pónganse a investigar mientras tanto, pónganse a leer historias, seguramente ahí van a encontrar una gran fuente de inspiración. Busquen otras opiniones, rodéense de gente creativa, visiten sitios nuevos, que también miren películas viejas. Si ustedes en este momento no tienen ganas de escribir, bueno, pues se pueden poner a ver si no también a leer, ¿no? Que eso es básico. Rompan todas las normas. Primero conózcanlas y luego rómpanlas, por favor, porque a la próxima clase estaré hablando de estructura para escribir guión, que sí tiene su estructura y tiene su chiste, pero para comenzar las ideas, bueno, sirven todos estos tips que les estoy dando. Finalmente, diviértanse escribiendo, por favor, y no teman darles rienda suelta a su imaginación. No sean tan exigentes con ustedes mismos. Trabajen con lo que tienes. A lo mejor la idea que pensaban era mejor idea de lo que pensabas, ¿no? A lo mejor la desechaste porque eres muy exigente, pero todas las ideas pueden funcionar si le das rienda suelta a tu imaginación y te dejas llevar. Y bueno, sí es un camino largo, sí, pero siempre se puede. Entonces, estoy todavía intentando leer los comentarios, pero no puedo. Les mando un saludo a todos. Prometo que los voy a leer al ratito. Y los espero el sábado a las 5 de la tarde, donde voy a estar platicando sobre cine de terror en la Donna di Roma, que está en la colonia Nápoles. La entrada es libre, pero el cupo es muy limitado. Así que si se pueden dar una vuelta, por allá los espero. Y si no, nos vemos el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias a todos.